Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en una noche muy especial, estamos en toda la semana de festival. Acá estamos con nuestra capitana Ana y con parte del equipo de Podcast desde el Corazón. Estamos haciendo una labor solidaria para la ONG Más Nunca Menos, en donde realmente pues me encantó porque dicen que ellos tienden redes. Y aquí todas estas personas que están colaborando con nosotros vienen a atendernos una mano, una red, un conocimiento. Vamos a tocar un tema muy importante porque todos estamos en un crecimiento personal, pero siempre de alguna manera hay un boicoteador, ¿no? Hay alguien, ¿no? Nos saboteamos de alguna manera y a veces ni nos damos cuenta. Así que para todo esto, vuelvo a insistir, está Ana María Hijano, que es la capi de todo esto, parte del equipo, Rafael, Añela, pero está con nosotros el señor Perengana, Peren, está Andrés San Pedro, Juan Carlos Don, Vanessa Calla, Moisés, y por ahora ya se irán metiendo más gente. Así que no voy a hablar más, lo prometo, y el primero que va a abrir con el tema de autosabotaje es nuestro querido Juan Carlos Don. Así que larguemos. Vale. Gracias, Moira. Gracias a todos que estés aquí. Gracias, Ana, Podcast con el Corazón, para esta oportunidad, porque cuando me dijiste de participar en esta charla sobre autosabotaje, ¿vale? ¿Cuánto hubiera dado yo de pequeño por tener una conexión o alguien que me ayudara con estas palabras para entender cosas que estoy percibiendo y sintiendo y no tener tantas trabas que podemos tener? El autosabotaje, para mí, como experiencia personal, ya hablo de experiencia personal, puede venir por dos lados. Uno, un sabotaje externo y otro, un sabotaje interno. El externo, todos los conocemos, que eres tonto, que dirán, que lo que dices no es correcto, que estás mal de la cabeza, y tienes ahí una parte externa de que, como te ponen una etiqueta, y a ponerte una etiqueta, a partir de ahí ya te crees esa etiqueta que te ha puesto. Y a partir de ahí es corte, 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 y constantemente estás haciendo lo que los demás quieren que tú representes. Es que el sabotaje interno es el que Perdón, hace Juan que Carlos, no se no escucha creo lo bien. no. No. No se ¿Se escucha bien. escucha bien? Ah, y Si entonces, apaguen los micros, el resto, a ver si por fin. qué a ver si se hará mejor ahora, no sé. Me quito yo los míos. ¿Se oye igual? Moira, ¿Qué? ¿puedes tú apagar todos? ¿Vale? Moira, tú puedes Entonces, apagar todos para que Juan Carlos pueda escucharse, porque si no hay ruido externo. Tú puedes apagar todos. Tienen la autoridad de poder allá. No te escuchamos, Moira. Vos estás silenciada. Vale. ¿Ahora? ¿Qué? Vale. ¿Se me escucha ahora más o menos? Pues no Yo sé. creo que es un tema más de conexión, me parece, porque se entrecorta, se escucha como entrecortado. Pues yo los escucho bien a vosotros, pues no sé qué ocurre por ahí. Bueno, continúo ahora. Continúa, ¿Sí? continúa. Háblame. Si no me he quitado los cascos, pero no sé cómo se escuchará. No, por ahora está bien. ¿Sí? Bueno, pues la parte que explicaba del autosabotaje. Mm, Esta parte también de la parte interna, ¿vale? Que estamos explicando, del tema de que no me creo lo que acabo de sentir, no me creo lo que percibo, no me creo merecimiento de según qué cosas que ya. La parte religiosa también es muy importante porque importa muchísimo la parte de las creencias de cada uno. Y todo esto son los sabotajes externos y los internos, lo que muchas veces hacen confundir a las personas
de sus cualidades, de sus capacidades. Yo tuve la oportunidad de tener una familia favorable, que no metía cizaña, que sí permitían pues dar este conocimiento, esta ayuda, y entonces eso me ayudó muchísimo a la parte de poder empezar a creer lo que estaba recibiendo. ¿Vale? El aprendizaje pensamos que ha pasado de moda, que es una cosa antigua, pero continúa ahora cada vez más potente y haciéndose más presente todavía más en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales es la primera punto de autosabotaje que nos puede marcar nuestro crecimiento. A partir de ahí es la parte de tu familia la que tiene también esa parte de sabotaje, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que aprender a romper estos límites, sobre todo la parte para romper el sabotaje. Por otro sabotaje es la comunicación. Comunicar aquello que sientes, comunicar aquello que percibes, comunicar aquello que ves. Porque si no lo comunicas, al final acabarás realmente solo. Y cuando empiezas a estar solo es cuando empiezan a venir los problemas. Es cuando empieza la introversión, la conexión interna, el exceso de pensamientos, el exceso de preocupación. Entonces es una parte que yo por la parte he vivido, pero he aprendido a cómo gestionarla, a cómo superarla. Y para mí la primera parte que nos estén escuchando y gente tenga capacidades y esta necesidad de crecimiento personal, lo primero que tendrían que hacer es comunicar, explicar, conocimiento, sus ganas de crecer y no hacerse pequeño, no darle voz a aquellas personas que te limitan, te cortan o te hacen sentir muy pequeñito, porque si no al final acabamos siendo eso, ¿vale? Eso está ocurriendo mucho con los niños. Hay que proteger mucho a los niños. Hay muchos niños que le ponen la etiqueta con 3, 4, 5 años de TDA y de cosas, de unas etiquetas muy potentes. Entonces hay que proteger a los niños de estas etiquetas muy prematuramente puestas por una comunidad de papás. Si tiene una deficiencia o tiene una capacidad, ese TDA, lo lleva un psicólogo y que lo arregle. Hay otras capacidades, hay otras cosas ahí que hay que trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, muchos de nosotros, por lo que vemos, tenido esta capacidad, esta oportunidad de dar esta capacidad de crecimiento, ya sea personal o espiritual, que muchas veces viene por ahí, y es la oportunidad de comunicar todo esto, ¿vale? Entonces, para mí la parte básica es comunicar, comunicar, comunicar. Ya doy paso a otra persona, espero que se me haya escuchado bien, sé que se entrecorta porque es mi tecnología así funciono yo con las tecnologías que la bloqueo, así que No ya te sabía que quise, algo tenía que pasar. Juan, no te quise cortar, igual lo que no se te haya escuchado, porque sé que cuando te sacas los cascos se escucha peor, o sea, que ya te conozco. Entonces, luego, pues lo que no se te entendió, pues que se pregunte y lo vuelves a repetir. Así que ahora le doy Sí, paso a Vanessa, porque si no, claro, yo conozco el problema de las interferencias con tus cascos, Juan. Así que, dime. dale, Yo tengo una pregunta a Juan Carlos. Me encanta que hables de la familia y del hogar, porque yo soy el hogar de amor y el poder transmitir todo esto del sabotaje eh, y no poderlo transmitir a nuestros hijos. Eso para mí es tan maravilloso eh, porque yo estoy educando felizmente con 60 años, venga, que tengo, educando a un hijo de 18 años que va a cumplir ahora el 9 de enero, que tiene 17 para ser más claro, y un hijo de 13 y una de 9. Imagínate, el poder co-crear y ser de esa esencia que somos, porque nuestros hijos son nuestros pilares. Pero tú que me estás escuchando en este momento, tienes que ser ejemplo clarificante y contundente. O sea, cuando hablo de preciso,
porque ellos son nuestros mayores regalos de la vida. Y nosotros tenemos que vibrar a través de la ejemplificación, no a través, como dijo Juan, del sabotaje. O sea, expandir la unificación, el amor, la paz y todo aquello que nos pertenece por derecho divino y transmitirlo a nuestros, en mi caso, al hogar de amor y a mis hijos. Gracias, Juan. Es que es un ejemplo. Si no, difícil. Pero para el crecimiento personal y para el carácter espiritual no puede ser que para el hombre la luz, cuando tú no eres eso y estás transmitiendo esta cosa diferente. Juan, una pregunta. ¿Tú tienes audífonos? Quítate los audífonos y suéltalos. Porque si están los audífonos, no, ¿tienes con audífonos? los audífonos es peor. Sí, hay que quitarlos. Sin los Me audífonos lo es quito, peor. Quítatelo para que veas que te vamos a escuchar súper bien. Claro, quítatelo para que veas cómo te vamos a escuchar de bien. ¿Vas a ver ahora? Habla. Ahora no me escucharé. Con todo el respeto a estos dos hombres que tengo acá, les doy paso a Vanessa, ¿les parece? Sí. Hola, corazón. Muchas gracias, Moira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues es un honor estar aquí al final en este evento. Es un gesto precioso el que estáis llevando a cabo y, como he dicho, es un honor haber sido invitada a participar en algo así. Es emocionante las imágenes que nos han enseñado de todo lo que está moviendo y me alegra muchísimo, muchísimo. Me llena el corazón, de verdad. Así que gracias, gracias. Y bueno, vengo a aportar un poquito mi granito de arena a todo esto con el tema del autosabotaje. Bueno, yo soy Akasha Vanessa, me presento, soy medium y me dedico a los registros akáshicos principalmente. Lo que venía a traer aquí es el registro akáshico, se da por hecho que es algo energético únicamente, algo espiritual, algo esotérico, y para nada. El registro akáshico también sirve para el crecimiento personal, sirve para trabajar cosas como es el autosabotaje, entre muchas otras cosas. Algo que menciono siempre es que nuestro cuerpo no solo es un físico, no solo es una energía, es físico, es emoción, es energía, y que tienen que trabajar las tres. Cuando digo emoción, digo psique y emoción, para mí van de la mano. Me gusta hacer la triada así. Entonces, en el registro akáshico podemos encontrar que al final utilizo mucho ese término, pero porque es desde el punto de vista que yo lo proceso. Podemos ver, por ejemplo, que hay muchas máscaras del ego en nosotros que nos pueden llevar al autosabotaje. El autosabotaje no tiene que ser igual para todos, depende de la interpretación de cada uno. Al final, lo que es la existencia, todos somos co-creadores y se compone esa creación por las interpretaciones propias. Nuestras interpretaciones también pueden ser positivas o negativas y estarán regidas principalmente, por suerte o por desgracia, por la emoción. Yo vengo a tratar el tema de emoción y la emoción mueve energía, siempre. Ay, qué hermoso. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? Que cada persona tiene una interpretación distinta porque tiene una programación distinta dentro suyo energética. Somos un código energético. Cuando una persona, digamos, se autosabotea, normalmente es por alguna parte de nuestro ego que está más activa frente a esa situación, por lo que es un trauma de infancia. Cuando somos pequeñitos es un poco duro decirlo y un poco frío, pero a veces es necesario. Es cuando se nos forma nuestra personalidad y nuestra personalidad se forma a base de pequeños traumas emocionales y también energéticos y físicos realmente, pero nos vamos a centrar en los emocionales. A raíz de estos traumas, sean verídicos o no, repito, son interpretación del niño,
cuando es pequeño se toma, digamos, una visión de vida y de ahí empezamos a crear desde esa visión de vida. Una persona puede autosabotearse por miedo al fracaso, otra por miedo al rechazo, otra por miedo a la traición, otra por miedo al no ser visto suficiente o no ser suficiente, no ser perfecto, digamos. Entonces, cada persona tiene un miedo a destacar y todo esto entra dentro de todo nuestro mapa energético que se compone pues, en muchas capas, como he comentado, físicas, emocionales y energéticas. Todo se traduce entre todo. Esto es un pequeño paréntesis el que quiero hacer, no va mucho de la mano, pero me gusta mucho decir que el físico traduce la energía y también traduce la emoción. Nuestro físico y el físico en general, que es lo que nosotros estamos co-creando en parte, traduce todo esto. Entonces, esos autosabotajes también nos van a afectar físicamente. Vamos a ver en nuestro cuerpo cómo está traduciendo esto. Cuando estamos más con miedo al rechazo, vamos a ser una persona más retraída. Nuestro lenguaje no verbal también será retraído. Incluso nuestras facciones veremos que no expresan, sino que están como hacia adentro. Entonces, siempre, siempre se traduce. Yo estoy hablando ahora del físico humano, pero se puede traducir en un árbol, se puede traducir en un gato, se puede traducir incluso en objetos que aparentemente son inertes, pero todo es energía al final. Entonces, bueno, este es el tema que vengo a traer. No sé cómo voy de tiempo, Moira, no me lo he calculado cuánto me queda. Quedan 3 minutos 4. Perfectísimo, perfecto. Entonces, pues bueno, es esto, es de registro acásico lo que trabajo es la parte de emoción, la parte física y la parte energética. ¿Cómo podemos trabajar todo esto? Bueno, está muy bien entender todo esto, pero lo importante es ponerse a ello. Siempre lo que es el entendimiento tiene que bajar al corazón, si no, no vamos a ninguna parte. Entonces, esto es una de las partes del autosabotaje, el querer entender lo que yo llamo gula de conocimiento, pero luego si no lo bajamos a tierra, no vamos a ninguna parte, y eso también es autosabotaje. ¿Veis? Cada persona interpreta de una manera. Entonces, ¿cómo trabajamos? Sobre todo introspección, eso es algo que siempre se dice, pero ante todo introspección en el sentido de habitarnos y escucharnos. ¿Cómo se consigue esto? Con la presencia. De verdad que suena muy fácil, pero es difícil realmente. El tomar presencia, el tomar silencios, nos puede incomodar el silencio, nos puede incomodar el ver nuestro alrededor parados, nos puede incomodar el no sentir ningún estímulo externo. Preguntémonos por qué nos está incomodando, qué emoción nos está generando, cuándo hemos ido sintiendo a lo largo de nuestra vida repetidamente esa emoción y por qué. Y aquí vamos a ir llegando poco a poco a la raíz que yo comentaba de infancia o no, porque realmente puede haber sido después de la infancia, únicamente es la raíz. Esto por un lado, el habitarse, el honrarse, el darse las gracias por cada pasito que hacemos, también para aquellos que buscan la perfección y se autosabotean por si no es perfecto, he pasado por ahí. Qué hermoso. Digamos, cualquier pasito, darnos las gracias, de verdad, agradecernos, porque es increíble entendiendo lo que a nosotros nos cuesta, abrazando, comprendiendo que nos está costando, aunque a lo mejor no desglosemos del todo el por qué nos está afectando, hemos dado ese paso, felicitémonos, yo me doy la mano a mí misma, yo me abrazo a mí misma y digo, muy bien, mañana das otro más, y si mañana no puedes, en 3 días, pero lo importante es no parar y no parar. En eso se resumirían los consejos que yo puedo dar en esos 3 minutitos. Ahora cuando entremos en debate, bueno, también quiero hacer mención a algunas cositas que ha comentado Juan Carlos que me parecen muy interesantes. Si no me acuerdo, recuérdamelo tú. Y nada, hasta aquí doy pie a la siguiente persona. Perfecto. Ahora lo tengo. Ay, se me fue. No, aquí lo tengo. Gracias, Vane. Tengo muchas preguntas luego, ¿eh? A los dos. Moisés, no te dije Samuel. Te toca. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y muy contento de ver cómo va progresando también todo el grupo y la familia y que ya no solo es un hecho de compartir información, sino también de hacer la acción y ayudar físicamente a las personas y sobre todo a los niños, que por supuesto son nuestro futuro. Bueno, como quien me haya visto, ya sabéis que yo funciono un poquito más desde la versión del ser uno, de que todo es energía y de que todos somos seres de energía que formamos parte de ese ser. Entonces, dentro de la versión de la energía,
Yo funciono desde el concepto de que todo es amor y sabiduría, pero ambas partes a la vez conectadas. Por lo tanto, dentro del proceso individual de cada ser, también es muy importante entender que no es solo un proceso del ser, sino que cada uno de nosotros, al estar evolucionando, está haciendo evolucionar al ser todo. Por lo tanto, si entendemos que todo es un proceso, podremos ver todas las situaciones desde distintas perspectivas. Entonces, dentro de esa versión, podremos entender distintamente según qué cosas, como nos decían los compañeros, que al final, dentro del mismo camino, entra el autosabotearnos incluso a un nivel consciente o a un nivel inconsciente. Y como decía nuestro compañero también Juan, que luego nos influye el externo y el interno, hasta que lleguemos al momento en entender y aceptar que todo es lo mismo. Pero en ese primer momento vivimos desde la versión del exterior y desde que nacemos nos enseñan y nos dan informaciones de cómo hay que funcionar, de cómo hay que actuar, de lo importante que son X cosas y otras no. Por lo tanto, cuando llegamos a un momento en el que empezamos ese proceso consciente, me gusta a mí llamar, más hacia el despertar, hacia la espiritualidad, porque realmente para mí ese proceso es continuo, lo hacemos todos en el momento de nacer y nuestra propia vida, nuestras propias experiencias y situaciones, todas van a lo mismo, hacia esa evolución, hacia ese proceso. Pero al final hay un autosabotaje, que es de lo que trata hoy el programa. Entonces, ¿por qué nos autosaboteamos? Pues la mayoría de veces por temor. Y a mí me gusta especificar temor porque miedo al final no deja de ser una emoción. Pero el temor es la unión de la emoción con el pensamiento. Por lo tanto, ahí se está generando no solo la emoción del miedo, sino el pensamiento del qué pasará. Y como nos han enseñado a funcionar siempre desde el negativo, desde lo que puede pasarnos hacia lo malo, aunque luego se entienda que el bien y el mal solo son conceptos, en ese proceso tememos. ¿Qué tememos? Pues eso, dar un paso y que no se me entienda. Dar un paso y quedarme solo. Dar un paso y que eso suponga tener que enfrentar situaciones que en el fondo no quiero enfrentar. Aunque a la larga nos damos cuenta que precisamente eso es parte del proceso, enfrentar lo que no queremos enfrentar. ¿Sí? Y luego, por otro lado, tenemos esa parte, como decía el compañero, de familiar y de nuestro propio interno. Entonces, aquí sería importante también ver hasta qué punto realmente nos estamos autosaboteando o simplemente lo creemos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al final cada uno tiene su versión y que al final todos son versiones. Y depende cómo veamos y entendamos las situaciones, muchas veces nosotros mismos desde el personaje hemos puesto una fantasía, hemos puesto una meta, hemos puesto supuestamente lo que hay que llegar a conquistar, lo que hay que llegar a hacer. Y entonces muchas veces parece que nos estemos saboteando, pero no es así. Es nuestro propio proceso, es nuestra propia alma que nos está llevando a según qué caminos que a lo mejor nosotros no queríamos andar, que a lo mejor no entraban dentro de nuestros planes, pero que al final son parte del proceso. Con esto y sin liarme más, que luego ya hablaremos más detenidamente todos, tenemos esa parte de poder entender el autosabotaje como algo negativo o podemos también verlo desde el otro lado y entender que al final también es un regalo. Es un regalo cuando entendemos que todo lo que se supone que nos autosaboteamos, al mismo tiempo nos da la información de lo que en teoría tenemos que aprender, superar o aceptar en nuestra vida para hacer ese proceso y ese crecimiento. Básicamente, este es mi resumen. ¿Cómo ¿Estáis ayudaremos? bien? Luego lo vamos Estáis entre bien todos. aleccionados, ¿eh? No me llegan ni a los 9 minutos, pero a mí me ¿Has visto? surgen preguntas. Em, Luego hacemos todas las preguntas a la gente que está ahí, que no veo. Me imagino que va a hacer muchas preguntas, así que sigo con paso a Andrés. Hola, corazón.
Te di el Ahora, micro. ahora sí me parece. Bueno, pues encantado de colaborar y de pertenecer a este equipazo, así que muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues empezar diciendo, aparte del agradecimiento, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y Vanessa, por supuesto. Y bueno, yo quiero empezar diciendo que hay una placa en la NASA, y esto es cierto, que dice que las abejas vuelan porque pueden. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como nadie les ha dicho que no pueden volar, ellas lo hacen, porque en nuestra naturaleza va el volar, el hacerlo, sin pensar en lo que hay que hacer. Solamente como lo puedo hacer, lo hago. Y nuestro autosabotaje empieza por nosotros mismos. Es cierto que los ingenieros de la NASA intentaron crear una nave, un tipo de vehículo en forma de abeja, de abejorro, para poder trasladarse por dentro de los cráteres y demás, y nunca le consiguieron hacer volar. Entonces decidieron los ingenieros aeronáuticos que, como con esas dimensiones y esa forma que tenía esa nave, como las abejas, si las abejas volaban era porque podían, porque nadie les podía decir que no. Y a nosotros nos ocurre un poco igual. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que hay desde fuera y desde dentro esas ideas, eh, esos mensajes negativos, ¿no? Yo fui el primero, eh, siendo adulto, he hecho kickboxing, he hecho boxeo, he hecho muchas artes marciales y siendo adulto me apunté al karate, tenía ya 44 años y había gente que me decía, ¿y te vas a apuntar ahora con lo mayor que eres? Y vas con los niños, eres cinturón blanco y se reían de mí. Había gente que se reía de mí, incluso familias. Y yo decía, ¿sabes lo que ocurre? Que para ser un cinturón negro hay que empezar por el blanco. Es el cinturón que más cuesta sacarse, el que más cuesta defender es el primero, porque un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se ha rendido, que sigue aprendiendo y sigue trabajando. Y mi vida ha sido un poco así, peleando, luchando contra los demás y contra uno mismo, hasta que me di cuenta que no había que luchar, había que aceptar y, e integrar toda esa información, pero como decía Vanessa, había que bajar esa información de entender al corazón. Yo lo entendí al revés. Creo que hay que sentir para entender. ¿Por qué? Porque yo me formé en osteopatía, entre otras muchas cosas, y aprendimos a trabajar, que estoy totalmente de acuerdo, desde el cuerpo, desde la estructura. Eso me llevó al trabajo, a las emociones. Para mí las emociones son energía y las energías ni se crean ni se destruyen, se transforman. Y tienen que ir cambiando, porque son como el agua. Si no fluyen, se estancan, se pudren y huelen mal. Y eso forma dolor, frustración, bloqueos, etcétera. Y ahí aparece el sabotaje también. Porque muchas veces cuando empiezo a sentirme bien, y eso yo lo veo en mi consulta diario, cuando empezamos a romper barreras y me empiezo a sentir bien, me autosaboteo y vuelvo al victimismo, al dolor, al no puedo o no quiero salir de aquí. Porque yo digo, es como estoy en un charco y hoy estoy feliz porque no llueve y no me lleno de barro, pero quizás mañana o la semana que viene llueva. Entonces, en lugar de quejarte, sal del charco. Pues muchas veces nos autosaboteamos así. No queremos nosotros salir porque empezamos a ver esa luz. Eh, Fijaros que yo, en mi experiencia personal, desde el estudio de la osteopatía, cuando aprendí la obstétrica pediátrica, la osteopatía con niños y embarazadas, que es una de las cosas que más trabajo, aprendí que ya desde el parto, nuestro primer esfuerzo en esta llegada a este mundo es el nacimiento. Y ya nos están bloqueando los partos. Partos por cesáreas de urgencia, forces, ventosas, partos de todo tipo, que es nuestro primer esfuerzo en la vida y ya nos están creando una actitud de vida. Porque para mí la palabra que define todo esto es actitud. ¿Por qué? Porque si yo voy a salir de mi mamá y me arrancan de su vientre, ya están creando una actitud de todo lo que empiece lo dejo a medias. Y eso va en los trabajos, en los estudios, en las parejas. O sea, ya la manera de nacer marca una actitud en mi vida. Y eso se trabaja con muchas técnicas, ¿vale? No solo con osteopatía, por supuesto. Pero claro, es que antes de nacer decidimos venir a través de un canal, que es una mamá, de la manera que lleguemos, ¿no? Venimos a través de ese canal y ya la manera de venir es muy importante. No es lo mismo eh, parejas que nacen sus niños desde el amor, parejas que vienen adoptadas, o sea, niños que vienen adoptados, niños que nacen a través de una agresión. O sea, es muy importante ya digamos, la impronta que se deja
en una persona cuando va a ser mamá, en una mujer. Entonces, en una pareja que quieren ser papás o ser mamás y ya hay una impronta, una huella muy importante, la ovodonación. O sea, hoy en día, gracias a la ciencia y gracias a muchas técnicas, pues podemos ser papás y mamás de muchas maneras, ¿no? Pero la impronta ya no del momento del parto, sino la impronta de la fecundación y la impronta de la idea desde donde voy a ser, quiero traer una vida a este mundo, ya nos está marcando una tendencia de comportamiento. Y yo aprendí, como sabéis algunos, que digo soy tan bruto que me tuvo que morir para aprenderlo, que ya vine, tuve que pasar por una experiencia para aprender todo esto, porque ya no me he quedado en el momento del nacimiento, sino bastante más allá. Con los registros, con constelaciones, con muchas técnicas, se saca mucha información de todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo me voy a comprar una moto, y esto es un caso muy real, ya de adulto me voy a comprar una moto y mi familia me dice, si tú no sabes montar en moto, te vas a matar. Ya te están negando la oportunidad de montar en moto y ser feliz y llegar antes a los sitios y disfrutar del viaje. Pues ahí es donde la actitud de uno es en la que dice, pues aunque me pueda matar en la moto, por supuesto, me puedo caer, nunca, nunca voy a disfrutar de montar en moto si no me la compro. Por lo cual, voy a hacerlo. Y esa actitud es la que rompe esas barreras. Por lo cual, para mí, sea como sea de donde vengan los bloqueos, a nivel espiritual o energético, a nivel físico, o a nivel emocional, porque al final todos somos uno, es la Trinidad, cuerpo, mente y espíritu, vamos a decir, somos una Trinidad. Y todo esto se refleja en la naturaleza en miles de expresiones, porque nosotros formamos partes de esa naturaleza también, somos parte de ella. Entonces, igual que las abejas pueden volar, igual que las mariposas vuelan y sus ojos no les permiten ver sus alas, igual que una luciérnaga brilla porque puede hacerlo. Nadie le tiene que decir que se apague o que no puede hacerlo. Ella lo hace cuando lo necesita y cuando no se apaga, pero tiene que ser por decisión propia, no porque se la quieran comer o se tenga que esconder. Entonces ahí entran los miedos de los que hablaba el compañero Moisés. Yo cuento siempre la historia de la serpiente que se quiere comer la luciérnaga y ya cansada la luciérnaga se da la vuelta y dice, pero ¿por qué me quieres comer si yo no formo parte de tu alimentación? Y la luciérnaga y la serpiente le contesta, porque me molesta tu luz. Pues yo sé que hay mucha gente que le molesta mi luz y como os pasará a todos, pero decidí brillar y no apagarme nunca más. Entonces, creo que para mí la actitud es lo más importante a la hora de salir de esos bloqueos y salir de todo esto que estamos hablando del autosabotaje. Lo difícil es encontrar la manera, la forma, el momento adecuado, pero para eso están las amistades, los terapeutas, las familias, todos los que realmente merecen la pena y nos acompañan en el proceso. Entonces, bueno, yo espero que esta pequeña introducción que he hecho le pueda servir a alguien. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Justo, los 10 minutos, un crack. Em, yo creo que, Peren, te dejamos el final, pero todos más o menos le están llevando y aparte veo cómo hacen así con la cabeza, estamos más o menos todos en la misma onda. Así que mm, te doy, ya tienes el micro abierto, ¿no, Peren? Lo tengo abierto ya, listo. Vale. Listo. ¿Necesitas que te comparta ya o qué? Yo te aviso. Va. Bueno, Avísame porque primero, sabes que me atropella la tecnología y tengo que no estar. pasa, no pasa nada, tranquila, todo se hará bien. Bueno, primero que nada, yo tengo que disculparme por estar un poco constipado, como pueden notar, pero bueno, esos son avatares de la vida que no me van a autosabotear esta noche. Lo que sí me encantaría decir es que muchas gracias porque he escuchado cosas muy interesantes que me están enriqueciendo y que espero yo poder estar a la altura, ¿no? de mis compañeros. En primer lugar, quisiera decir que en estos días he estado viendo una publicación en Instagram de una psicóloga que yo sigo desde hace muchos años que se llama Pilar Sordo. Ella ha dicho una frase que me parece súper interesante para comenzar mi ponencia y ella ha dicho, el autosabotaje es puro diálogo interno. Y yo para profundizar un poquito más esta frase de ella, me gustaría proponerles hoy un pequeño viaje a través de un estudio que hizo Joseph Campbell sobre la mitología como forma de comprensión del autodescubrimiento humano. Es decir, que a través del viaje de los héroes se podía ver un poco más cómo está el ser humano diseñado para reaccionar en distintas etapas de su vida. Y esas etapas son 11, y es la que les vengo a proponer hoy. Entonces yo creo que ya, Moira, cuando quieras puedes poner el pequeño dibujito que les hice allí.
ver, espera, porque sabes que me atropellé. Aquí lo tenemos. Lo ven todos, ¿no? Genial. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Pues entonces ahí tenemos las 11 etapas del viaje del héroe y lo que voy a tratar de hacer con ustedes hoy es explicarles o compartirles, mejor dicho, cómo el autosabotaje aparece en cada etapa y cuál es el rol que está cumpliendo, porque no solamente es aquel demonio que nosotros queremos traer a nuestra mente y a nuestra conversación, tiene su función, ¿no? Y vamos a tratar de ver un poquito eso. Comenzaría diciendo que en nuestra vida siempre hay un momento, hay una situación, hay un requerimiento que aparece y que lo que intenta es motivarnos a iniciar algo. Es esa inquietud, es esa pasión, es ese llamado, que sería la primera etapa. Y allí el autosabotaje se presenta como procrastinación, duda, es querer dejar las cosas para después. Aparece con frases como, ¿y si no estoy preparado? Entonces es una voz interna que lo que intenta es que posterguemos ese inicio, que posterguemos ese proyecto. Y es allí cuando se produce entonces la segunda etapa, y es lo que le ocurre a muchas personas o a cada uno de nosotros en distintos momentos de nuestra vida, que es que renunciamos a ese llamado. Es decir, he sentido que debo hacer algo, he sentido, por ejemplo, como el compañero Andrés que ha dicho, me quiero comprar la moto, y de repente dice, ah, ¿y si me va a ir mal? ¿Y si lo que los demás dicen tiene razón? No sé qué. Entonces lo rechazo, no me compro la moto. Y dejo o postergo o simplemente me excuso a mí mismo de no haber cumplido con ese llamado que he estado recibiendo. Ahí próximamente pasaríamos entonces a la tercera etapa, que es el encuentro con el mentor. Y aquí lo que podríamos decir es que aparece la figura de la experiencia que nos ofrece guía. Siempre es una persona, una situación también puede ser, incluso puede tratarse hasta de una enfermedad, de un elemento que lo que intenta sencillamente es mostrarnos una sabiduría que hasta ese momento no hemos podido alcanzar o que no hemos podido ver. Y lo que pasa con el autosabotaje en esta etapa es que tendemos a, sea, minorizar a ese maestro, a esa guía, a ese mentor que se nos aparece, o sencillamente lo rechazamos. Entonces comenzamos a decirnos cosas como, por ejemplo, no quiero tu ayuda, siento que no eres la persona de confianza o sin decirlo, sencillamente de esa situación que intenta enseñarnos algo, sentimos completamente desconfianza. Pero eso no es porque sea merecida o sea ganada la desconfianza, es sencillamente porque es la forma de nuestro eh, autosaboteador de quitarnos a este mentor de encima porque lo que realmente tenemos es miedo a enfrentarnos a esa nueva situación. Y ahí es cuando entramos en el cuarto periodo o en la cuarta etapa, que es cruzar el umbral. Cruzar el umbral es sencillamente aquellos que escuchamos desde hace muchos años, casi que cada día y en cada momento, en todos los lados, salgan de su zona de confort. Ese es el umbral, la zona de confort. Entonces aquí el autosabotaje lo que intenta es proteger lo viejo, proteger lo conocido, para que nosotros permanezcamos allí y no pasemos de ese lugar. Pero al pasarlo, entonces nos conseguimos con un mundo más excitante, más nuevo, donde podemos darnos cuenta de ciertas cualidades que no sabíamos que teníamos o que las sospechábamos, pero si no es hasta ese momento en el que vemos esa parte de nosotros revelarse. Y allí el autosabotaje se presenta con síntomas como, por ejemplo, ansiedad, sabotaje relacional, o sea que si hemos tenido, por ejemplo, hasta ese periodo un mentor, ahí comenzamos a tener mala relación con él o mala relación con las personas, sencillamente para poder excusarnos en no cruzo el umbral porque si me paso de allí, mira todo lo que sale mal. ¿Ok? Entonces allí pues podemos seguir a la siguiente etapa que serían las pruebas, los aliados y los enemigos. A mí me gusta mucho en particular esta etapa porque aquí es cuando vamos a hablar de dos figuras muy importantes que Joseph Campbell se explaya en su obra y son los patrocinadores y los ogros. Los patrocinadores son todas aquellas personas que aparecen en nuestra vida para auparnos, para empujarnos un poquito, para animarnos. Venga, sí, cómprate la moto, que te va a ir bien. Y además, me debes un paseo cuando te la compres. Pero están los otros que son los ogros, que pueden ser, como le he dicho antes, personas, situaciones,
elementos, pueden incluso presentarse a través de vicios, a través de adicciones, etcétera, etcétera, que son lo que intentan de asustarnos todavía más. Si ya de por sí estamos asustados de cruzar el umbral, cuando estamos intentando hacerlo, los ogros intentan completamente acobardarnos y desanimarnos y que realmente no demos el paso hacia adelante. Pero esa es la prueba. Aprender a distinguir quiénes son nuestros patrocinadores, poder llenarse de esa energía, motivarse con ellos y poder entonces también reconocer a los ogros como una parte de nosotros que lo que está realmente pidiendo es desafío y atención. Y esa es la gran prueba. Para que después podamos ir a la sexta etapa, que sería la cueva profunda. Y es aquí cuando ya nosotros entramos en una relación mucho más franca, mucho más evidente con nuestra sombra. Es decir, el autosaboteador hasta ahora lo vamos entendiendo como una parte de nosotros que intenta mantenernos en nuestra zona de confort, abrazados a lo viejo y no arriesgando ni experimentando nada. Aquí, este saboteador interno que tenemos lo que hace es mostrarse en su cara. Y después vendría la gran prueba, que sería la séptima etapa, donde nosotros nos vamos a enfrentar a él, no como algo que tenemos más o menos entendido o más o menos visto. Es que aquí en la séptima etapa ya nosotros sabemos realmente cuál es nuestra sombra. Sabemos realmente cuál función tiene, cuál es su origen, y allí, por eso es que se llama la gran prueba, es cuando lo vamos a encarar o cuando lo vamos a enfrentar. No hablo de eliminar, hablo de enfrentar cara a cara. Es aquí cuando decimos, yo sé con quién estoy peleando, o yo sé con qué estoy lidiando o luchando, como lo queramos llamar. Entonces, la gran prueba es poder ver esa cara y reconocer que somos exactamente nosotros mismos. Y ustedes dirán de repente, bueno, pero es que eso es lo que sabemos todo. Sí, hasta que no estamos en esa etapa, no nos damos cuenta de que es mucho más complicado de lo que parece. Entonces allí, cuando logramos realizar esa gran prueba o superar esa gran prueba, entonces cuando obtenemos recompensa. ¿Qué es la recompensa? Sencillamente serían eh, talentos, dones, autorreconocimiento, saberes, sabiduría que nos van a permitir a nosotros poder continuar con las demás etapas, momentos y desafíos de nuestra vida. Entonces, cuando ya hemos obtenido esos conocimientos, es cuando retornamos a nuestro pueblo. Es decir, Joseph Campbell se interesaba mucho en la mitología porque en cada una de ellas, de esas historias mitológicas, él conseguía exactamente las mismas etapas. Y es cuando vemos, por ejemplo, cuando Teseo, después de haber superado el laberinto, regresa a su pueblo, cuando, yo qué sé, Homero, etcétera, 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 todos estos héroes mitológicos siempre tenían un regreso a la zona de donde partieron. Entonces el retorno ejemplifica eso. El momento en el que nosotros, después de haber superado todas estas pruebas y de haber obtenido conocimiento, regresamos a los nuestros, con la intención o con la responsabilidad de compartir esto que hemos aprendido. Pero ahí también se presenta el saboteador. Es allí donde dice, uf, qué vergüenza. Si yo he logrado andarme toda España en moto, pero ahora me da vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Qué van a hacer? Y esto es súper importante que lo tengamos presente en el retorno, porque esto es el umbral para que se termine el autosabotaje. Es decir, en la etapa, perdón, en la etapa 10 y en la etapa 11, si hemos integrado realmente a ese autosaboteador como una parte de nosotros que ahora se transforma para enseñarnos o para ayudarnos, no aparece nunca más. En ese aspecto, quiero decir. Ya en la etapa 10, que es la resurrección, que es cuando realmente superamos toda esa muerte del ego, bueno, de esa sombra, y lo hemos transformado ya en otra cosa, es allí cuando nosotros, habiéndola integrado, nos levantamos y decimos, venga, puedo continuar adelante, ya no hay nada que me sabotee, yo me conozco, sé cómo puedo ir hacia ello. Y allí obtenemos algo precioso que es el elixir. El elixir, que sería la última etapa, es aquella donde ya nosotros dejamos de ser sencillamente un pupilo y nos convertimos en mentores. Esto dicho en el sentido de que ya con nuestro ejemplo de vida, ya con nuestra emanación de energía, ya con nuestro corazón, ya con nuestra mente, ya con nuestro día a día, enseñamos a los demás que sencillamente sí se puede, que el autosabotaje no es una cuestión demoníaca, sencillamente es una
manifestación y una oportunidad para seguir adelante y para inspirar a otros a también hacerlo. Gracias. Wow. También justo, ahora dejo de compartir. Yo les agradezco a todos porque fueron maravillosos. Me hiciste acordar la sombra hablada de Pierre Lañerpere, que es, en psicología hablamos que es el padre, el que nos marca el boicot, es el padre. Pero creo que todos más o menos estamos en el mismo nivel. Yo creo que hay aquí gente que debe querer hacer preguntas del público. Perdón, les pido disculpas. Así que, no sé, Carmen, todos los que están aquí, que quieran hacer preguntas, si quieres reactivar el audio, acá tenés 5 personas maravillosas. Si alguien le quiere hacer preguntas de todo lo que dijeron, y si no, hacemos debate. No sé quién está en público. No sé si me escuchan. Carmen está sin... Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, muchísimas gracias por esta noche tan bonita. Es un gusto participar con todas estas eminencias, maestros que tenemos y es muy interesante lo que están enfocando y es muy real. Realmente es la parte más oscura del alma. El autosabotaje es meternos dentro y entender realmente muchas cosas que en el día a día cuesta mucho porque vamos muy todo con deprisa, digo yo, ¿no? Entonces, cuando uno va enfocándose más hacia adentro, porque yo estoy en ese proceso y es muy, muy difícil. Se remueve todo, se vuelve a repetir y vamos así tirando, ¿sabes? Pero bueno, el aprendizaje y es muy importante todo lo que han enfocado. Mi agradecimiento para ellos porque estoy aprendiendo bastante. Gracias. Gracias a vos. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Es que ha sido todo muy claro. Yo ya lo estoy viendo muy claro y yo lo que realmente me gustaría saber realmente cuando, por ejemplo, las circunstancias se vuelven a repetir, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hay que enfocarse en más trabajo. Y también cuando, por ejemplo, le ves a las personas que te han hecho daño y te remueve otra vez eso. Esas cosas, por ejemplo, me gustaría saber si eso es cuestión de hacer más trabajo o cómo se puede enfocar eso. ¿Vale? Gracias. Yo voy reactivando los micros para que el que quiera contestar, pues, que conteste, me levante la mano aquí y ya están libres. Debatan. Bueno, Carmen, primero que nada, qué placer tenerte aquí y conocerte y que puedas ser tan franca, tan honesta, tan transparente con tus necesidades. Eso es lo que hay que hacer. Tú preguntas qué hay que hacer, pero primero eso. Primero ser honesta contigo mismo y en lo segundo yo solamente te diría, y esto lo digo porque yo no soy psicólogo ni profesional, simplemente soy un ser humano como tú, que ha aprendido una cosita, una de 1000 ha aprendido, y es a observar. Si queremos, por ejemplo, trabajar cualquier cosa en nuestra vida, cualquier cosa, situación que sea profesional, personal, etcétera, hay que aprender a observar, porque es en la observación donde tú vas a ver si se trata de un factor externo que tú no puedes controlar, de un factor externo que sí puedes controlar, o de un factor interno que necesita de tu atención. A veces nosotros decimos ante una dificultad interna, trabajarlo y métele para terapia y métele para aquello. A veces lo que hay que hacer es observar, porque he conocido muchos casos, yo mismo también he estado ahí muchas veces, en las que he hecho mucho trabajo y la cosa sigue allí. Es porque
creo que es una respuesta que tenemos hoy día a sencillamente hacer las cosas sin reflexionar. Es como lo que ocurre también cotidianamente. A veces comemos sin saborear la comida, pues exactamente la misma cosa. Entonces yo creo que sería lindo que aprendiéramos cada uno a observar y que en esa observación seamos también objetivos, porque a veces parte del autosabotaje es que nos observamos desde un cristal muy malo, desde algo que nos decimos, me comparo con otra persona, yo no soy esto, no soy suficiente, que no sé qué, no sé cuánto, y qué tal si, así como tengo que aceptar mi sombra, acepto mi luz, y yo me digo, me voy a observar realmente como soy. Y realmente tengo esta virtud, tengo este talento, esto no lo pude lograr porque no estaba en mi mano lograrlo, se escapaba de mí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sería eso lo que yo te diría. Observa, Carmen, que tú puedes. Eh, Gracias. a mí me gustaría comentar una cosita, a ver si también te puede ayudar desde mi percepción. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que observar y también, por supuesto, escuchar. Yo digo que la vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, estamos tomando decisiones y muchas veces nos da miedo tomar decisiones. Entonces, algo que yo he aprendido y algo que suelo incidir bastante a las personas que vienen a mi consulta es que aprendan a tomar las decisiones desde el corazón, no desde la mente, porque en la mente está el control. Entonces, hay que observar, por ejemplo, los bebés cuando sienten frío, miedo, hambre, lloran, es sentir y actuar. Cuando sienten bienestar, tranquilidad, pues duermen, actúan, sienten y actúan. Y nosotros los adultos, desde los 7 8 años que hacemos el clic y ya nos convertimos en seres racionales y adultos, todo lo intentamos entender y pasamos por el filtro de la mente para colocar y darle forma y tenemos que entender todo y se nos olvida, desconectamos, olvidamos ese sentir, ¿no? Esa conexión entre el corazón y la mente. Entonces, para mí es muy importante el equivocarse para aprender. Es aprender a tomar decisiones desde ahí. Como tú muy bien decías, el tema del control, lo que ocurre en mi vida no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar el cómo decido gestionar lo que ha ocurrido y cómo enfocarme en esa gestión de emociones ante la situación, ¿no? Entonces yo a mis hijas, por ejemplo, siempre les digo que pidan ayuda, que escuchen, que observen, pero que luego no hagan lo que les digan los demás, que hagan lo que ellas sientan, que decidan por sí mismas y que se equivoquen y aprendan de la equivocación. Si se equivocan de corazón, aprenden. Si se equivocan desde el control, se frustran, se enfadan y se culpan o culpan a los de fuera. Y eso no podemos, no debemos hacerlo, ¿no? Y la mayoría de las personas o muchas personas viven ahí. Entonces, creo que es muy importante aprender a gestionar y tomar decisiones que nadie decida por nosotros. Es un aprendizaje diario y hasta el día que nos vayamos de aquí seguiremos aprendiendo. Esa es mi percepción. Muchas gracias. Sí, es así mismo. Realmente a veces nos movemos mecánicamente y como dices tú, es por el pensamiento, ¿sabes? Son los pensamientos que nos atormentan. Es muy difícil silenciarle a la loca en la casa. Totalmente. Pero ahí sí es un trabajo, como les digo, es difícil, es ahí, como decirte, trabajarlo y llegar en la parte más oscura y sostener eso a veces en el día a día, en el todo eso. Sí, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Si me permites, yo también quería comentarte un punto de vista. Yo funciono, encantado Carmen de conocerte, yo funciono desde la versión, como decía antes, del amor y de la sabiduría, ¿vale? Entonces, cuando hablo de sabiduría no hablamos de mente o de la mente humana, sino de la sabiduría que realmente somos todos también, ¿no? Entonces, al entenderlo todo desde una manera de que también todo es energía, toda la energía conlleva una información. Entonces, si hay situaciones que se nos repiten, se nos dice que trabajemos, ¿no? A lo mejor la palabra no sería trabajar, porque primero tendríamos que tener el concepto claro de qué es trabajarlo, ¿no? Porque nos meten mucha información de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, y muchas veces eso mismo nos confunde o nos hace frustrarnos, porque intentamos hacerlo de manera como lo hacen otras personas y a lo mejor a nosotros no nos vale, ¿no? En definitiva, yo lo que he aprendido en mi experiencia y lo que comparto con mi método es que
si sabemos entender la información que hay detrás de la situación, podremos entender para qué nos pasa y sobre todo qué es lo que está en nosotros que nos hace percibir eso. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale. Entonces, el tema del trabajar, para mí se trata de hacer una unión de, como decían los compañeros, o sea, entenderlo y al mismo tiempo sentirlo. Amor y sabiduría. ¿Qué siento yo? ¿Qué me hace sentir esa situación? Tristeza, miedo, rechazo, asco. Al final, lo que yo siento, al mismo tiempo, genera un juicio en mí sobre esa situación. Por lo tanto, no es la situación lo que pasa, sino cómo gestionamos y cómo nos afecta a cada uno de nosotros la situación. Puede pasar una situación, habemos 10 personas y a cada uno le afecta de una manera distinta. ¿Por qué? Porque como estamos compartiendo y decimos todos los compañeros que ya hemos pasado un poco por ahí y tenemos información, sabemos que cada uno de nosotros tiene unos patrones mentales. Cada uno de nosotros tiene una información no solo de nuestro personaje, sino heredada de nuestros linajes. Porque al final esa información viene de las familias y se va traspasando. Como decía al principio, la propia evolución es un proceso, pero no es un proceso individual. Cada uno de nosotros nacemos en una familia no por casualidad, sino porque al mismo tiempo vamos a ayudar a ese proceso del linaje, a dar luz a esa oscuridad, a entender esa situación de una forma distinta. Y al final, como nos decía el gran maestro Jesús, se trata de dejar de juzgar y no serás juzgado. No es el final de los juicios, ni el día del juicio, sino que no haya juicio. Me explico. ¿Qué quiere decir? Que al final has de entender qué es lo que te molesta a ti de la situación. Porque nos han enseñado a funcionar desde un bien y desde un mal, o desde un concepto que yo pretendo y quiero, y entonces si no es como a mí me gustaría, me genera un malestar. ¿Vale? Esto siempre estamos entendiéndolo desde un punto de vista energético, ¿vale? Si hay una situación física que se me está agrediendo, por supuesto, mi primer paso a lo mejor será actuar sobre esa agresión, impedirla, ¿sí? Pero si la situación es una situación que pasa, al final cuando yo entiendo la información que hay y acepto que la situación es la que hay, pero que es a mí a quien me está afectando, el cambio lo puedo hacer en mi punto de vista, en el juicio que yo hago de eso. ¿Me explico? Entonces, cuando se llega a ese punto, resulta que es mucho más sencillo de lo que parece. Por supuesto, nosotros no podemos cambiar el exterior, pero cuando entiendes que lo que cambias es tu interior, ya da igual si el exterior se sigue repitiendo, si a ti ya no te afecta igual. Pero como a ti ya no te afecta igual, lo más normal que ese proceso ya no sea para ti. A mí me pasa como los compañeros, mucha gente que me viene a terapia y entonces, no, yo ya me lo he trabajado mucho, pero me sigue afectando. Entonces, a lo mejor no has sabido qué trabajar. No te digo que no hayas trabajado, sino que no has sabido qué has de trabajar. Porque a veces estamos haciendo 20.000 vueltas para no llegar a la raíz. Y si sabemos llegar a la raíz, el problema se soluciona. Cuando entendemos que realmente no hay problema, ¿sí? No sé si te vale, pero por ahí va la cosa. Muchas gracias, sí, sí. Perfecto. A mí, si se me permite, me gustaría hablar también. ¿Puede ser? Sí. Vale. Yo diría muchas cosas, sinceramente, pero voy a intentar ser breve y responder justo lo que ha preguntado, que es ¿qué pasa cuando se repite una situación de forma constante dentro de lo que es el autosabotaje? Y es que hay que entender que ningún proceso, ninguno, sea autosabotaje, sea de cualquier cosa, pero vamos a centrarnos en el autosabotaje, ningún proceso es lineal y tampoco es circular, sino que es en espiral. Es decir, vamos a pasar por el mismo sitio desde un punto de vista, desde una capa distinta de realidad. Nuestra energía va haciendo saltos energéticos siempre, saltos de conciencia, por pequeños que sean, y cuando se repite algo nunca se va a repetir de la misma manera. Entonces yo me fijaría en, hoy se ha repetido esta situación, vale, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué hay diferente? Algo que
me gusta mucho mencionar personajes a veces. Algo que decía Freud en su filosofía, en sus estudios, digamos, psicológicos, era que en los sueños, para averiguar qué nos estaba intentando decir el inconsciente, nos fijáramos en las pequeñas cosas, en las tonterías, que ahí se escondía la verdad, ahí se escondía nuestro inconsciente. Hagamos lo mismo. Cuando pasemos por una situación y se repita, intentemos ver los detalles pequeños, aquellos insignificantes que están diferentes. Eso nos va a dar pistas de, vale, ¿qué parte de mi mentalidad ha cambiado? ¿Qué parte de mi emoción, de mi sentir, ha cambiado? Porque nuestro interior se va a trasladar al exterior. Sí que es cierto lo que han comentado los compañeros, que podemos controlar o no el interior, el exterior, pero sí que yo soy, a lo mejor, corregidme si no coincidís, soy más partidaria de que el exterior realmente no existe. Digamos, todo viene del interior siempre. Todo viene del interior y de ahí co-creamos a través de esa interpretación. Entonces, fijémonos en el interior, no nos centremos en el exterior de esto es porque pasa esto, porque es por lo otro. Estoy de acuerdo en que sentir es más importante que entender muchas veces, pero si dejamos atrás todo eso, yo la palabra que usaría es integrar. Si no se integra, ya podemos sentir, entender lo que queramos, pero si no hay integración no se va a ver reflejado fuera. Entonces, vamos a entender o a sentir según nuestro proceso, según cómo funcione, digamos, nuestro yo en esta reencarnación, y de ahí integremos bien lo que está pasando una vez detectado o no, y ahí vamos a notar el cambio exterior. El exterior no se puede controlar, pero sí que podemos nosotros tomar conciencia y a raíz de ahí notar ese cambio. Y eso me lleva a un pequeño consejo. Me gusta mucho tratar, por si lo quieres apuntar, Carmen, el tema de la reprogramación cognitiva, es decir, cómo nos hablamos. No hay que trabajar esto, no hay que tomar decisiones equivocadas o decisiones correctas, no, simplemente camina. Camina, ve viendo cómo te sientes, pero déjate fluir. De verdad, suena muy fácil, es bastante complicado, soy consciente, hay que soltar muchas heridas, hay que soltar control, hay que soltar de todo, pero no pongamos palabras a nuestros actos porque ahí ya nos estamos proyectando. Entonces, ¿esto se ha repetido? Vale. ¿Voy a buscar equivocarme o no? Apartemos la palabra equivocar. El lenguaje es de las primeras ideas de ego a nivel sociedad, entonces el lenguaje lo vamos a apartar. Pongámonos a nosotros por delante y vemos qué está cambiando y qué no. Y si no lo queremos analizar, mejor. Vamos fluyendo directamente. Yo es lo que te recomendaría. No sé si te ha servido, Carmen. Sí, muchas gracias a todos. Sí, me ha servido muchísimo, Vanessa, porque justamente estoy haciendo eso. Vivo el día a día, ¿sabes? Cuando me vienen malos pensamientos, digo, bueno, tú no me perteneces, apártate de mí. Entonces voy y me centro solo en lo que estoy haciendo en el momento, como dices tú. Si estoy caminando, estoy caminando. Si estoy corriendo, ¿sabes? Si me voy a un lugar, trato de mirar por lo menos el cielo, de enfocarme en algo bonito, ¿sabe? Y así voy trabajándome esa parte. Es muy cierto, es muy cierto. Muchísimas No hay gracias. que poner palabras. Todos me habéis portado algo. Juan, Muchas ¿querés vos gracias. contestar algo? Perdona que te interrumpa, Carmen. Bueno, No. pues comentaba eh, oye, maestro, no se oye, no se No oye, sé. ¿no? Es igual, son cascos, es igual. ¿Sí? No se Juan, oye, ¿no? ¿podés hablar? Que no se oye, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora no sé si me veis o no. ¿Ahora se me oye? Así mejor. Sí. ¿No? Lo que lo que comentaba Vanessa, ¿vale? Que es parte de la programación de pensamiento, de palabras, ¿vale? Cambiar unas palabras. Hay una palabra de autosabotaje que es muy potente, que es no tengo tiempo. Se nos fue Juan Carlos, yo ahí hablando y creo que tiene problemas con la cobertura. Yo paso a una pregunta que nos dice Sergio y luego cualquier cosa, Juan Carlos, si quieren retomar. Esto es para todos.
¿Creéis que el autosabotaje puede proceder también de entidades externas a nosotros que nos están engañando, insertándonos información falsa como forma de sabotaje, haciendo creer que tenemos conexión con lo divino? El que empiece el que quiera. Bueno, yo creo que si a alguien le caía bien hasta ahora me van a odiar. Me van a quemar en una plaza pública, porque voy a decir lo siguiente. Hay ciertas corrientes espirituales o espiritistas que dicen, sostienen y exclaman de que en el mundo espiritual no hay nada malo, que todo es precioso, que todo es amor y que todo funciona bajo un tapiz de flores y con ositos cariñosos. Yo quiero decir que, y esta es mi experiencia, obviamente, porque yo no soy portador de la verdad, pero mi experiencia en el mundo espiritual existe todo. En el campo existe todo. Existe lo bueno y lo que no es bueno, lo que tiene buena intención y lo que no lo tiene. Y es cierto que muchas de las influencias que nosotros tenemos externas provienen de seres que se hacen pasar por seres de luz para engañarnos y decirnos cosas que no son que no son buenas. Y de eso hay casos y casos y casos y casos para aburrirnos si queremos. Entonces, yo creo, Sergio, que una cosa importante a tener en cuenta es, yo estoy escuchando, percibiendo y transmitiendo mensajes de quién. Esa pregunta hay que hacérsela, ¿no? Y si en mi vida yo estoy haciendo algo y una influencia me está llevando hacia un punto, entonces, ¿desde dónde viene esa influencia? Y si yo la sigo, ¿hacia dónde me va a llevar? Y en el caso del sabotaje, es muchas veces, muchas de las cosas que nos decimos a nosotros pueden provenir, por supuesto, de fuentes externas que se hacen pasar por algo sencillamente para completamente cegar nuestra visión y que no logremos ese avance que tenemos que realizar. Entonces, sí, yo sostengo que sí, que hay tanto lo bueno como lo que no es tan bueno y que hay que tener cuidado de quién somos representantes y desde dónde nos viene ese mensaje. A ver, conté. Vamos, Yo quiero, Andrés. yo quiero añadir algo, a ver si nos sirve a todos, y a Sergio, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compi, pero yo soy de los que opino porque también he comprobado que existe ese mal, ¿no? Y lo tenemos claro todos, yo creo. Pero pienso o siento, ¿no? Desde mi experiencia, que pueden con nosotros si lo permitimos. ¿Por qué? Porque no hay mayor poder que nuestra actitud, nuestra autoestima y nuestra capacidad de... Hay que tener en cuenta que incluso esas sombras y ese mal, toda esa, esa negatividad y ese dolor vienen del mismo lugar que nosotros. Somos energía de luz. Otros se han transformado, se han convertido por el motivo que sea. Pero desde donde yo lo entiendo y lo siento, nuestra propia actitud, nuestra mayor protección es esa, ¿no? Que tú vas a poder conmigo si me lo permites. Si yo voy con 5 personas que se drogan, beben y hacen lo que no deben, yo soy la sexta. En el momento que yo salgo de ese grupo, van a intentar retenerme, llamarme, bloquearme, para que yo siga drogándome, bebiendo con ellos y haciendo el mal. Pero cuando yo elevo mi vibración y salgo de ahí, como no van a poder, alguno puede incluso venir conmigo y subir su vibración, pero si ven que ya no pueden, me van a escupir, me van a insultar, me van a aborrecer y se irán a otra persona con la vibración bajita para engancharle. Y las sombras actúan así. Llámalos sombras, llámalos amigos, llámalos familia. Al final, cuando yo lo permito es cuando me hunden y pueden conmigo. Y da igual que sean brujos, demonios, hechizos o personas. Entonces, por supuesto que existe el mal, por supuesto que nos influyen, pero ahí mi resumen sería si lo permitimos. Nuestra mayor, tenemos la capacidad que nos dio el divino o como lo queráis llamar, universo, Dios, como lo queráis llamar, el mayor poder que tenemos es la libre elección, el poder decidir. Hay una escena buenísima, y ya termino, de una serie que se llama Sandman, el brujo de los sueños, que yo la recomiendo. Y hay una escena buenísima que está Sandman hablando con el demonio, que es una mujer, por supuesto, rubia, muy guapa, estupenda, y, y está hablando, y el demonio le dice al brujo de los sueños,
Es que los seres humanos son estúpidos porque vienen aquí, me entregan su alma y yo no sé qué hacer con su alma. Como necesitan que alguien les perdone porque ellos no se perdonan a sí mismos, vienen aquí para que yo les castigue, les haga dolor, les provoque dolor, daño, sufrimiento, pero se pueden ir cuando quieran porque tienen el mayor poder que les dio Dios, que es elegir irse y hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, yo ahí lo dejo. Moisés, venga. Creo que estaba Rafael antes que yo, ¿no? Ah, vale, a ver. A ver, mira, yo estoy completamente de acuerdo con Andrés. Eh, Yes. y una de las cosas que yo he aprendido en este sendero, en este camino espiritual, es que todo lo que acontece es referente a mí. Si yo tengo una situación, una circunstancia y un problema, no le puedo tirar la culpa a Andrés, no le puedo tirar la culpa a López, ni a Vanessa, ni a Carmen. El único culpable de eso que yo estoy manifestando soy yo, Rafael Ángel. Y eso me libera, porque la vida misma se desarrolla en y a través de ti misma, en y a través de ti mismo. Y el único responsable eres tú. Eres tú. Y la única persona que puede cambiar esa situación, como dijo Andrés, eres tú. Eres tú. Eres tú. Y eso hace que tú y yo nos elevemos a una frecuencia elevada, a una frecuencia de sintonía con esa magnificencia donde tú y yo habitamos, que es nuestro propio ser. Ir, cavar para encontrarnos a nosotros mismos, porque es muy fácil, mis amores, tirarle la culpa a Moisés, Juan, a Andrés, a Vanessa, a Moira, a López. El único responsable de lo que tú manifiestas en tu vida, eres tú misma. Eres tú mismo. Namaste. Gracias. Moisés, Bien, me voy a quedar sin tiempo con ustedes. vale. Os comento, mi versión es que todo es energía. Entonces, dentro de que todo es energía, hay que entender que simplemente son distintas vibraciones. Tenemos un ejemplo muy claro en el plano físico, por ejemplo, con la propia temperatura. Nosotros cogemos un termómetro y si vemos que los grados son bajos, decimos que hace frío. Si los grados son altos, hace calor. Pues con la energía pasa lo mismo. Todo es energía, simplemente hay distintas vibraciones. Cuando os explico que el bien y el mal son conceptos, no quiere decir que no hayan seres de baja vibración, como se les conoce los seres oscuros, según qué religiones se le llaman demonios, infieles, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esos seres tengan más poder que uno mismo o que otro ser. Cuando se entiende que todos somos parte de lo mismo
y simplemente se trata de distintas vibraciones, de distintos estados de conciencia, ¿vale? Unimos un poco la versión. ¿Es posible que seres oscuros nos den mensajes negativos para sabotearnos? Es posible. ¿Es posible que seres oscuros intervengan y hagan situaciones que nos perjudiquen? Es posible. Pero, como decía Andrés y como decía Rafael, va a depender de nuestra propia vibración y de nuestra propia actitud y de nuestra propia conciencia y en el nivel que nuestra vibración esté, de que la energía que nos puedan transmitir o mandar seres de baja vibración nos afecte de una manera o de otra. Entonces yo una charla que hacía una vez en un evento, estaba explicando y una señora me interrumpió. Y entonces yo ya sabía por dónde iba la cosa, porque yo una de mis terapias precisamente es ir a lugares y limpiar lugares de espíritus, de seres oscuros. Es a veces hacer terapias a personas que, entre comillas, tienen enganchados seres negativos. Entonces, no digo que no existan. Lo que decimos es que va a depender de cada uno que eso te afecte de una manera o de otra. Entonces la señora me dijo que eran muy bonitas mis palabras, pero que eso no era verdad. Y entonces yo le dije, pues explíqueme su verdad. Si no quiero que la mía sea la que valga, todos son versiones. Y entonces esta señora en este caso era religiosa y su religión era la católica. Y no me voy a meter de cara a las religiones, todos son conceptos y puntos de vista, ¿vale? Pero entonces esta señora me dijo que ella creía en Dios. Y entonces me lo puso a huevo. Digo, estupendo, si ahí quería yo llegar. Digo, ¿y para ti qué es Dios? Y entonces la señora me dijo, Dios lo es todo. Y entonces yo le pregunté, muy bien, y entonces según tú, el mal también es de Dios, ¿no? Y entonces se quedó muy parada, porque ese es uno de los problemas, que funcionamos en automático y que no tenemos ni claro la información que tenemos. Nos la han pasado y punto, y ahí vamos. Hasta que no lo ponemos en duda toda la información con la que funcionamos, no hacemos cambios. Esta señora entonces se quedó muy parada y claro, ¿a qué se acogió? Pues a lo que le habían enseñado. No, eso es del demonio. Y entonces, coño, me acabas de decir que todo es Dios, ¿en qué quedamos? Se supone que hay un Dios y entonces también hay un demonio. Esto a mí de pequeñito me traía loco, porque yo pensaba, si hay un Dios y hay un demonio, ¿cuál de los dos es más cabrón? Porque si se supone que el demonio es el malo y el otro es el bueno, pero se supone que el bueno es más poderoso que el malo, ¿por qué deja el bueno que el malo salga con las suyas? En definitiva, si entendemos que todo es parte de lo mismo, simplemente es un proceso general de ese mismo ser todo. Ese mismo ser todo también se está autoconociendo y está autoevaluándose y está autoavanzando. Entonces nuestras propias sombras son las mismas sombras del ser todo. Pero no podemos entender que hay seres malos y seres buenos, seres fuera de nosotros y seres dentro de nosotros, porque entonces entramos en la separación. En definitiva, todo es un proceso y cada cual, en parte de su proceso que está, va a ser lógico y entendible que vea como que hay un ser exterior y que hay un ser interior. Pero a medida que avanzas, te das cuenta que no, que todos somos lo mismo. Por lo tanto, como decía Rafael, como decía Andrés, como decían el resto de los compañeros, sí, todo depende de uno. Depende de tu propia vibración, depende de tu propia conciencia, depende de tu propia actitud, de tus propios actos. Habrán unas experiencias o habrán otras, así de sencillo. Y en definitiva, la señora se quedó perpleja cuando al final le dije, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Lo es todo o no lo es todo? Y entonces me dijo, vale, sigue hablando tú. Pues ya está. Con eso me quedo. Gracias, Moisés. Yo únicamente decir que es un placer escucharos a todos, de verdad. Es el primer debate en el que estoy y nunca he sentido tanta, digamos, conexión y similitud con mi propia mentalidad, que no digo que sea más o menos adecuada, pero estoy súper a gusto, sinceramente, nada a añadir. Yo quería participar también, pero habéis dicho todo, solo me quedarían detallitos sueltos que, bueno, tampoco son necesarios. Si no aportan, no es necesario. Entonces, wow, sinceramente, súper interesante todo. Vanessa, mira.
Ay, no lo escucho. No, tú tampoco. ¿No se escucha? No se ¿No se escucha. Bueno, escucha? no se escucha, es una campana que estoy tocando, pero cuando estamos en Zoom no se escucha esto, mira. ¿No? No, no se escucha, pero yo sí la estoy escuchando. Y vosotros no la estáis escuchando, pero mira la campana y toco. ¿Escucháis? No. Pero eso es la vida. La vida es eso que tú escucháis, eso que vibra en y a través de vosotros. Somos medium, somos canalizadores. ¿Es así o no es así? Podemos vibrar en esa vibración alta. No importa que te digan, oye, como me dicen a mí, Moisés, oye, ¿estás loco? Pero es que se va a morir. Y se murió. Porque somos seres sensativos. Somos seres que vibramos en una vibración alta. Y yo lo único que le puedo decir es que naciste para brillar. Aunque no escuchen esta campana, que no la escucháis, pero que yo sí la escucho, os envío todo el amor, toda la paz y toda la tranquilidad y quietud para que cada persona que llegue a vuestra vida los puedas encaminar hacia un sendero de luz y amor. No se trata de ser más, se trata de ser, se trata de estar y existir. Yo les amo, de verdad que sí. Os amo porque sois parte de esta esencia y de esta vibración. Que no importa que nos llamen locos, no importa cómo os diga, tú y yo somos seres sutiles, sutiles. Podemos escuchar a nuestra alma. Namaste. Gracias, qué bonito. Y lo de la campana, yo creo que fue el resumen de todo lo que dijimos, ¿no? Esa sensación de la campana. Mira, Porque creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, nosotros escuchamos, vos escuchás lo que nosotros escuchamos y el resto no. Me encantó eso. Juan, ¿podrás hablar? wow, Qué lástima. yo puedo hablar. Yo quiero hacer una oración. Yo tengo total y plena confianza en cada uno de vosotros. Tengo total y plena confianza en Moira, en López, en Andrés, en Vanessa, en Moisés, en Juan,
total y plena confianza en Carmen, en Andrés, en Ana, en Sergio, en Adela y María. Y nos visualizamos felizmente recibiendo, aceptando, agradeciendo ese amor que te pertenece por derecho divino, que no tienes que buscarlo porque está dentro de ti. Busca y encontrarás. Cuando encuentras, vas a recibir ese premio mayor que aunque no escuches la campana, el universo, el creador, te guía para tu mayor y mejor bien. Namaste. Gracias, Rafa. Yo dije que no iba a hablar, pero yo les voy a dar algo que me pasó a mí y a ver ustedes, porque tiene que ver con el tema. Yo tuve una experiencia similar a la de Andrés con 3 años. Claro, con 3 años, pues todo este mundo, se imaginarán que pues daba mucho miedo. Y es verdad, pues que aparecían personajes, bichos, bichejos, y yo lo único que hacía era gritar. ¿Por qué? Porque nadie me podía explicar, mucho menos la Iglesia Católica, que era donde estaba mi madre, ni la psicología, ni la abogacía. Y yo veía seres muy feos, muy horribles, ¿no? Y siempre, pues, querían o influirme o lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando precisamente fue un sacerdote echado de la Iglesia Católica porque también tenía premoniciones, eh, me dijo que dejara de tener miedo. Y me acuerdo que tenía 15 años y apareció algo feo y yo le empecé a gritar y le dije, hasta aquí. Y evidente, en ese momento yo empecé como a avanzar y ya me conectaba con otras cosas. Entonces yo creo que también era mi miedo que me hacía ver, era como yo iba al Bronx en vez de poder ir, no sé, a Miami, ¿no? Es mi experiencia. Yo no iba a hablar, pero creo que se resume un poco a lo que dice esta persona. Sí, hay bichos de toda clase, pero a mí el miedo me jorobó mucho. Claro, yo no sabía lo que pasaba. Así que nada, ahora no explico, pero se los lanzo. Los dejé callados. Que alguien me diga algo. Bueno, yo Bueno, tuve a la mí me oportunidad de pasa vivir lo en mismo, Miami por Moira. 20 años, imagínate. No, que Me van, efectivamente, Moira, muchas de esas cosas también son nuestros miedos reflejados y materializados de alguna forma. De hecho, si nos vamos un poquito más profundo, podríamos hablar de los tulpas. Son seres creados Ay, sí, a partir de nuestra propia energía, pero digamos totalmente. intencionalmente creados. Entonces, sí, podría ser que o vienen de afuera porque ya existen de alguna forma, o vienen de nuestra propia invención, de nuestra propia energía. O sea que totalmente. Moira, es que me encanta. Mira, mira, acaba de decir esto mi amigo López. Esto es que somos lo que manifestamos y somos lo que creemos y somos lo que, lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que va a atraer el aquí y el ahora en nuestras vidas. Conscientemente, consciente, presente, actuando para mi mayor y mejor bien. ¿Qué es lo que yo hago? O sea, yo personalmente tengo la responsabilidad. Imagínate que voy a ser abuelo con 60 años. Mi hija, que tiene 39 años, que vive en Denver, me va a hacer abuelo. Imagínate cómo yo me siento con esa manifestación. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de ser abuelo, ¿vale? De June Ross, que es una mujer que viene en camino. Entonces, es parte
de lo que nosotros co-creamos en nuestras vidas, porque el Maestro Jesús, Buda y grandes maestros en nuestras vidas demuestran a través de acción. Yo soy. Yo soy. ¿Cómo te va a ti con tu familia? ¿Cómo te va a ti con tus hijos que has co-criado? ¿Y cómo te sientes con eso que has co-criado? ¿Realmente te sientes feliz? Porque de eso se trata la vida misma. La vida, a través del sabotaje, nos hace sentir algo que alguien dijo al principio, que se llama ego. Yo soy. No. Yo soy humilde. Yo me rindo ante esa presencia. Yo me rindo ante ese poder. Yo me rindo ante esa verdad. Porque tú que me estás escuchando, tienes una gran verdad, que es cumplir tu propósito de vida. Y eso no lo puede hacer nadie. Solamente tú lo puedes hacer. Y yo, felizmente, voy cumpliendo lo que me toca hacer en este reino de existencia que amo y que elegí estar consciente en este momento. Namaste. Gracias. Dime, Moisés. Mira, Moira, te comento porque la situación me coincide. He podido ayudar a muchas personas, pero muchas de ellas resulta que mi versión es que todos somos energía, todos somos lo mismo y todos tenemos las mismas capacidades. Pero en cada vida a veces venimos a funcionar con unas capacidades y con otras no. No todos cantamos de maravilla, no todos jugamos a fútbol de maravilla, no todos tenemos la mediunidad, aunque a nivel energético sí. Con esto quiero decir que me han llegado varias personas a mí que he podido ayudarles en el tema de la mediunidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque como te pasó a mí de pequeño también me pasó varias experiencias de ver seres oscuros, de ver larvas, de ver historias, ¿no? Entonces, como decíamos, si todo es energía y todo es vibración, realmente, claro, si uno está en el miedo, está vibrando y resonando con la energía de ese miedo. Cuando nos vamos a los seres energéticos, los seres de baja vibración son los que entendemos como seres oscuros, como los seres dañinos o malos. Por eso siempre intento especificar que el concepto de bien y mal no deja de ser un juicio. Y si nos metemos en el juicio, los estamos separando. Es como si no fueran parte del todo. Y no es verdad. Son seres que pertenecen a ese todo simplemente en una vibración baja. ¿Sí? Entonces, muchas personas que llegaban a mí, desde ese miedo no querían aceptar su capacidad de poder ver a los espíritus, a los seres. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los iban a ver como murieron, de que iban a ver esos seres mal formados, de que iban a ver los supuestos demonios. ¿Sí? Entonces, hay preguntas. Rafa, Hay espérame preguntas. Sí, sí, Hay déjame preguntas. Rafa, déjame un segundo que termine Moisés, ahora las leo. En el proceso entendí y he podido compartir a los demás esto, entenderlo desde ese concepto de que todo es vibración. Entonces, ni buenos ni malos. Si tú sales desde el miedo y tu capacidad es esa, poder ayudar a seres a ir a la luz o transformarlos, porque una de mis
de mis terapias es bajar al bajo astral, precisamente. Y en el bajo astral están los seres oscuros. Pero claro, yo no voy desde la versión de tener que protegerme o de que aquellos son malos, ni de que me van a poder dañar. Si no, mal vamos. Si tú bajas allá desde la versión que te dañarán, ¿vale? Porque como sabemos, todos somos creadores, ¿no? Entonces se trata de entenderlo desde la otra manera. Y entonces estar en esa vibración alta, en esa luz, en ese amor y sabiduría, para poder tener compasión de aquel ser y darle la oportunidad, si ese ser quiere, de ayudarle a hacer su transformación, como queramos llamarlo, ¿vale? Y con esto he podido ayudar a seres a hacer su función y activar su capacidad saliendo del miedo. ¿Bien? Solo era para... Es que yo iba a lo que decís vos, Moisés. O sea, el miedo a mí me paralizó. Y encima, pues, porque a Andrés le pasó ya de un señor mayor, pero el problema es que a esa edad el pediatra te medica, ¿vale? Entonces es peor. Sergio pregunta, ¿puede ser entonces el autoboicot o sabotaje una programación que todos llevamos dentro para limitarnos o para superarlo en forma de prueba? ¿Puedo? Sí, sí. Sí. Vale. He leído la pregunta de Andrés, ahora cuando... Ay, de Andrés, de Sergio, ya no sé con quién hablo. Si me estaba fijando, estaba repasando mentalmente conversaciones. De Sergio, me parece interesante desde el punto de vista personal. Yo lo que diría sería, volviendo al ego, de verdad que trabajo mucho la energía, pero en mi opinión va de la mano y en cuanto a energía, únicamente anteriormente añadir que la oscuridad, la densidad, que al final es una vibración únicamente más baja y no me gusta tampoco la palabra baja, no es igual a ego. El uno puede servir de anclaje del otro, pero no son lo mismo. Entonces van separados y hay que aprender a separarlo. Obviamente pueden fluir, pero hay que ver de dónde viene cada cosa. En cuanto a la pregunta de Sergio, lo que diría es como una programación, bueno, llámalo programación, llámale ego, llámale el amplio rango de emociones, hay que entender de dónde viene todo esto. Nosotros como ser humano venimos de una historia en la que teníamos que salir a cazar, en la que teníamos que estar alerta si había algún peligro. Entonces, podríamos ir andando por el campo y que de golpe se nos tirara encima un león y morir ahí. Entonces, el ser humano vivía con, digamos, una ansiedad importante sin darse cuenta, para poner un poco de humor, pero era con el miedo, sobre todo, con el estar alerta, con el peligro, cada uno con sus configuraciones y sus programas. Como dice Sergio, le pone una palabra. Puede ser temor, puede ser miedo, puede ser peligro, puede ser lo que sea, no me vienen ahora más. Entonces, ¿qué pasa? Que ha ido evolucionando y como siempre digo, el cerebro es una máquina increíble, es perfecta, es súper sofisticada, pero muy cómoda y muy polar. Es decir, va a seguir viendo ese peligro de hace tiempo con todas sus pedazos de configuraciones creadoras, pero va a seguir anclado a ese peligro. Entonces, hay que detectar qué palabra es la que te está afectando a ti. Yo, por ejemplo, personalmente, cuando estoy en una situación que me está a mí provocando un malestar, si digo la palabra tranquila, todo va a estar bien, me quedo igual, no me afecta. Si digo la palabra no estoy en peligro, uy, algo ha cambiado ahí. Es porque esa es la palabra que me está funcionando a mí por mis interpretaciones, por mis traumas emocionales, por todo mi recorrido, tanto de esta vida como de otras, y aquí podemos hacer un podcast entero. Pero, ante todo, no es una programación que llevamos dentro para limitarnos, no, es una historia, realmente. El ego no hay que apartarlo, no hay que rechazarlo, no hay que quitarlo, hay que integrarlo, como he dicho, hay que entenderlo, hay que abrazarlo y decirle, oye, no estás en peligro para mí, oye, no estás en pausa, no estás en, no lo sé, las mil y una palabras que a cada uno nos van a afectar de una forma distinta y ahí acompañarle en nuestro proceso evolutivo, porque también evoluciona. También se camufla, como antes, que esto lo he apuntado, me parece muy interesante, Moisés que ha comentado dónde está el límite del autosabotaje. También hay que entender que se camufla, que actúa ese autosabotaje, igual que nuestra cabecita. Pero ante todo es eso, no es un programa que nos limite, es un aprendizaje que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia y bueno, lo tiene que trabajar y evolucionar como todo. Hasta aquí. Que tenemos los minutos últimos, vengan. Quería comentar una cosita sobre la pregunta de Sergio, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Vanessa, pero se nos está olvidando lo rico que es
el poder que tiene la palabra, como tú muy bien decías. Y autosabotaje quiere decir que me saboteo a mí mismo. Entonces, yo lo que veo en la pregunta de Sergio, no sé si estaréis de acuerdo, yo lo he interpretado así, que al final estamos quitándole el poder a la palabra del autosabotaje, porque si el problema viene de que venimos con una programación o de los externos que nos están obligando a hacer algo, me estoy quitando yo el poder, porque a la vez que me estoy autosaboteando, me estoy quitando el poder de solucionarme el problema. Entonces yo creo que el castellano es muy rico. Cuando decimos preocuparse, quiere decir que me estoy ocupando antes de tiempo. Pues cuando digo autosabotaje, quiere decir que soy yo el que tengo esa capacidad de sabotearme y de solucionarlo. Entonces, no sé si habéis visto una película o habéis leído el libro de Neil Donald Walsh, que es una historia basada en hechos reales, que es Mis conversaciones con Dios, y él le pregunta a Dios, bueno, fue un bestseller, es una historia muy bonita, os la recomiendo ver la película o leer la novela, y él en una de las conversaciones que tiene con Dios le pregunta, tú que eres todopoderoso, maravilloso y todo lo puedes, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay, por qué hay dolor? Y Dios me contestó, porque hay enfermedades, porque hay dolor, porque hay maldad. Y dice, no, te lo estoy preguntando yo a ti que eres Dios. Y él dijo, no, te lo estoy preguntando yo a ti que tienes el poder. Porque vosotros podéis decidir dejar de sufrir, quitar el dolor, dejar de hacer el mal. Vosotros tenéis el poder de solucionar todo eso porque sois los que lo habéis creado. Entonces, igual que lo creamos, lo podemos solucionar. Entonces, se nos ha olvidado lo que significa autosabotaje. Entonces, creo que es importante entenderlo desde ahí. Por supuesto que los agentes externos nos van a motivar para procrastinar, ¿no? Para bloquearnos y para evitar seguir en ese trabajo y en esa incluso lucha, que mucha gente lo llama lucha, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, es estar en alerta continua, como decías muy bien, Vanessa, pero para mí es muy importante respirar, dar un pasito para atrás y verlo desde otra expectativa, no solo desde la lucha, es como el soldado que está siempre con la lanza y el escudo. Ya acabó la guerra, suelta la lanza y el escudo y disfruta del viaje. Una palabra para mí muy importante es disfrutar. Se nos ha olvidado disfrutar del aprendizaje. Entonces, pues espero que también te pueda servir, Sergio, y a todos lo que estamos comentando. A mí me sirve porque personalmente a la hora de explicarlo, y me lo has hecho ver, he aplicado mi propio filtro. Aquí vemos lo que comentamos. Mi propio filtro sí es de luchar constantemente. Entonces sí, toda la razón. Al final es más que disfrutar, que también a lo mejor es experimentar, creo yo, que Eso aquí es. es de donde viene el aprendizaje total y completamente. Ujú. Ana, vos querés, pedazo de gente, increíble. ¿Querés hacer pregunta o algo aquí que estás? Yo estoy aquí empapándome de información, madre mía, con tanto poderío como hay aquí. Y la verdad que me está encantando, me está encantando. Necesitamos muchas horas con toda esta gente y Juan Carlos que no le funciona el audio y yo me estoy volviendo loca. Ana, Aniela, ¿querés hacer alguna pregunta que te veo que estás aquí? Primero, bueno, agradecer por este encuentro tan bonito, felicitarlos a todos, que ha sido un encuentro tan, no sé, lo siento fluido, amoroso, ordenado, así que nada, felicitarlos y agradecerles por toda la información, por nutrirnos con con sus experiencias personales, con sus conocimientos. Gracias a todos, a vos, Moira, también, una genia, cómo ha llevado allí el programa, así que un cariño grande para todos y acá estoy escuchando, muy feliz de aprender con todos ustedes. Te lo Yo hacen siempre le he fácil. Gracias. yo siempre le he dicho a Moira que ella nació con el don de la comunicación, nació como para esto, como para comunicar. Le nace natural en ella también. Porque soy una chusma, una chafardera y quiero aprender. Eh, no, en serio, yo soy una chusma cósmica. O sea, yo quiero saber. O sea, a Qué Moisés lo bueno. sería. Juan Carlos me conoce, yo me quedé en la etapa de los 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moisés, y Andrés, bueno, me echaría. Así que, pero realmente esto es un placer. Mm, Rafa, con esa campana que creo que quedó muy claro todo lo que nos pasa a nosotros, porque imagínense, ¿no? Para una por ahí nena de 3 años, esto lo hago hincapié porque hay muchos niños que están con estos dones
y lamentablemente pues no quiero ir en contra de nadie, pero los psiquiatras pues implementan sus pastillitas, ¿no? Con Ani lo hablamos mucho porque eso pues me pasó y es una tontería. Que, ahí sí, es autosabotaje, pero te sabotean también, Andrés, porque los padres a veces no saben qué hacer, ¿no? Y Sí. es muy chulo que gente como ustedes les enseñen a esos padres que no saben qué hacer porque quieren ayudar a esos niños, pero claro, no se entiende, ¿no? Y cada vez van a nacer más nenes así. Así que bueno, Ana, ¿qué hacemos? Porque tengo 6 minutos, me tengo que ir. Eh, que alguien se vaya despidiendo, la verdad, sois personas maravillosas. Karen, no te conocía, pero ya te tengo fichado. Eh, nada, no sé, que cierren a alguien aquí, algo. Yo no sé, Ana, ¿qué hacemos? Cariño, ¿quién mejor va a cerrar que tú? Que alguien me diga, bueno, vayan despidiéndose, gente, y nos vamos. Bueno, pues yo solo agradeceros el buen rato que he pasado, compartir con personas con las que compartimos la manera, valga la redundancia, compartimos la manera de disfrutar y aprender y expresar la vida, pues ha sido un aprendizaje para mí hoy, porque he escuchado cosas muy bonitas que me han resonado muchísimo y comparto, por supuesto, todo lo que hemos aprendido en este ratito. Así que yo lo he disfrutado mucho y espero que también haya aportado mi granito, os haya gustado. Así que gracias por permitirme estar aquí. Bueno, me permito yo también la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer, un honor. Disculpen que haya estado un poco constipado hoy, pero bueno, es lo que tocaba. Y a mí, bueno, yo quedé con ganas de decir un montón de cosas, pero bueno, no daba el tiempo. Sin embargo, lo que me gustaría decir es que a veces en esto del sabotaje y de otras cosas de la vida, es importante tener en cuenta algo que es el saber poner la responsabilidad donde tiene que ir. Yo aprendí de mi terapeuta, con la que tuve 2 años, una chica preciosa que me atendió, pues, bueno, como si fuera yo su hermano, que muchas de las cosas por las cuales yo me culpaba realmente no tenían asidero en mí porque no era yo el responsable de ella, había una fuerza externa que yo no podía controlar. Y a veces nosotros es importante que también sepamos reconocer el lugar de donde vienen las cosas porque hay elementos en la vida que no responden a nosotros. Yo quiero dar un ejemplo muy sencillo. Nosotros nos preciamos mucho hoy día de decir yo soy lo más auténtico y original del mundo sin tener en cuenta de que muchos de nuestros comportamientos nos son heredados por nuestros ancestros. No estoy culpándolos a ellos, pero estoy diciendo que nosotros somos realmente el resultado de muchas cosas. Y entonces es allí cuando yo aprendo a ver esa matemática que soy, esa matemática genética que soy o generacional que soy, cuando yo entiendo que hay cosas que he venido a trabajar no porque me las han impuesto, es porque han llegado así. Y porque ahí yo sí me puedo hacer responsable de decir, voy a avanzar en esto. Entonces, creo que también, no sé si la palabra será indulgencia, no creo, no me gusta esa palabra para esto. Lo que me gustaría decir es, hay que tener mucho más amor. Pero el amor también tiene que tocar otras esferas de nuestra vida a las que nosotros no estamos realmente dispuestos a enfrentar. Porque hay cosas que no queremos ver. Veamos esas cosas y ahí es cuando sí vamos a decir, yo me amo. Cuando miro lo que me gusta y lo que no me gusta también. Buenas noches. Vayan despidiéndose, que si no nos quedamos a dormir aquí. Vane, Moisés, Bueno, Juan, ¿podés hablar? personalmente yo estoy muy agradecida con este encuentro, ya no solamente por lo que significa, por lo que estamos haciendo al final de este debate y por el que estamos aquí, las personas que han invertido su entrada para colaborar y los que estamos aquí transmitiendo el conocimiento para colaborar en este proyecto, sino que también a nivel personal me he sentido súper a gusto. He sentido incluso que he recibido cosas que yo necesitaba recibir también, que eso siempre está bien. Y estoy segura de que ninguno nos vamos igual de la charla de hoy, así que agradeceros haberos conocido. A algunos os he visto yo por redes y me gusta lo que hacéis, a otros os he conocido hoy y desde luego a mí me encantaría seguir en contacto. Me parecen unas mentes y unas energías súper interesantes las que se han reunido hoy aquí. Pues tenés 2 vecinos, Vane, así, aquí, así que
Ya está. Juan Carlos y a Moisés los tenés ahí al ladito, así que no. Qué hermoso. Pues cuando queráis, chicos. Moisés, nos vamos. ¿Qué hacemos? Bueno, encantado de estar aquí y contento de la evolución que está teniendo la familia y dar la enhorabuena a Ana porque su iniciativa, de su sueño, de su guía Miguel, la está guiando estupendamente y ya no solo compartir información, sino como decía antes, poder ayudar físicamente a niños es una pasada. Muchas gracias. Juan, ¿podés hablar? Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos. Soy María José y ha sido un gusto compartir con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos por estar. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nos vamos entonces. Rafa, ¿querés decir algo? Carmen, ¿querés decir Bueno, algo? bueno, es que tú sabes que yo siempre quiero decir algo, pero es que la energía que se emana es tan maravillosa, es tan unificadora, pacificadora. Y como decía López, seguid vuestros sueños, vuestra verdad, porque vuestra verdad es el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Y ese albedrío tú lo escoges. Y yo hoy escojo estar con cada uno de vosotros. Me encanta vuestra energía. Esto, porque no estamos locos. Estamos sintiendo, estamos emanando. Somos medium, canalizamos y nos fortalecemos a nosotros mismos. Y eso, para mí, es esperanza. Y os digo qué significa para mí esperanza. Esperar con acción. ¿Qué estás haciendo hoy para que esa esperanza transforme tu vida, mi vida y vuestras vidas? Yo simplemente les amo. No sabes lo significativo que representa esto para mí, estar con vosotros de ser a ser, de alma a alma, de la divinidad a vuestra divinidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me despido, no os mováis porque yo voy a detener, así que nos despedimos de todos, pero os quedáis ahí. Y gracias, Ana, y ojalá que tengamos más conciencia para que puedan venir más chicos a que se puedan curar, porque creo que lo importante es marcar la diferencia. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por tanto amor, por tanta unidad y os quiero un montón. Gracias, gracias, gracias.